En nuestras Biblias, Juan 3:16 en adelante. Gloria a Dios. Ahí lo tenemos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ven? ¿Pueden ponerse cómodos? Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, yo quiero predicar esta mañana bajo el tema: la verdad que debemos de saber. Usted puede decírselo a alguien que está al lado: la verdad que debes de saber. La verdad que debes de saber. Bien, mis hermanos, miren, hoy día muchas personas proclaman la verdad. Hoy día, más que nadie, más que diría yo nunca, hay una guerra de quién dice la verdad. Hay tanta información a nuestra disposición que ahora todos apuntan a una verdad, a un argumento, y buscan con ese argumento, con esa verdad que ellos entienden que tienen, poder reclutar a otros o agregar a otros a la visión y a la cosmovisión que tienen. Es decir, estos grupos o los grupos de personas que tienen verdades siempre quieren crecer y replicarse a los demás. ¿Y qué podemos decir como verdades? Podemos decir que pueden ser argumentos o temas que las personas necesitan replicar a los demás, porque ellos mismos son los que practican o tienen esa verdad, tienen esa cosmovisión de la vida. Mas, sin embargo, mis hermanos, a la luz de la palabra, aquí hay una proclamación que es una verdad absoluta. No una verdad como establece el mundo, no una verdad como quieren argumentar muchas corrientes. Esta verdad que yo me quiero centrar hoy, esta mañana, es la verdad del Evangelio. Es la verdad bíblica que Juan establece en su carta. Juan 3:16, en uno de los versículos, podríamos decir el versículo más famoso de la Biblia. Todos lo escuchamos, todos lo sabemos, y podemos entender que nosotros entendemos la verdad de Juan. Porque quizás es tan simple estas palabras, o la escuchamos tan diario, que el propósito de ella quizás no lo entendemos a su magnitud. Y es mi intención esta mañana poder desglosar la verdad que se encuentra en Juan. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Qué fue lo que dijo Juan? Y el punto de partida, mis hermanos, es nuestra condición. Para poder tener un entendimiento de lo que acabamos de leer,
debemos de tener un punto de partida. Y el punto de partida que vamos a tener es nuestra condición. ¿Quiénes nosotros somos? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es la condición del ser humano ante Dios? Y esto comienza con un ministerio poderoso de un hombre que fue sacado, fue apartado para llevar un ministerio a los gentiles y poder llevar esa luz y esa verdad a ellos. Y me refiero del apóstol Pablo. Hechos capítulo 26, del 15 al 18, comienza el génesis de este ministerio y esta gran comisión y esta condición que el mismo Jesucristo revela al apóstol Pablo. Dice la palabra, Hechos 26, versículo 15 en adelante: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Ahora te envío. ¿Con qué? Versículo 18. Para que abras sus ojos. Subraya esa palabra. Para que abras sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estas palabras pronunciadas por Jesús al apóstol Pablo, resaltando las condiciones y el empoderamiento de su ministerio que iba a comenzar a partir de esta revelación. Para que abra sus ojos. Pero ¿por qué abrir sus ojos? Se entiende, obviamente, de personas que lo tienen cerrado, así que no están viendo con claridad. Pero aquí no estamos tratando un tema físico, es decir, literalmente ojos cerrados. Aquí se está haciendo la pronunciación de una ceguera espiritual. Una ceguera, una condición espiritual que no puede ver el hombre en la condición en la que se encuentra. Una condición que no le permite discernir su identidad y su propósito en la vida. Esa ceguera espiritual, para que abras sus ojos. Pero de igual manera, no solamente habla de esta condición, sino que también hace referimiento a una característica de esa condición, que es en un estado de tinieblas, un estado de oscuridad, un estado que no le permite ver nada, absolutamente nada, solamente oscuridad. Esa condición, mis hermanos, es producida por Satanás. De liberar, de que salgan de la potestad de Satanás a la luz, que vuelvan a Dios. Y es una verdad que debe de ser dicha y conocida por todos nosotros. Es importante
importante saber de dónde Dios nos sacó y cuál era la condición en la que nosotros nos encontrábamos, o en la condición en la que te encuentras cuando no tienes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. No lo has reconocido y no lo has aceptado. La verdad, hermano, es que el hombre, estando en esa condición, se justifica porque no puede ver la luz. Y si desconoce esa luz, entiende de que en esa condición en la que se encuentra es su verdad absoluta. Y como verdad absoluta va a vivir de acorde a lo que ve. ¿Y qué es lo que ve? Oscuridad. No tiene la capacidad de discernir realmente en la condición en la que se encuentra. Mis hermanos, van conmigo. No se me pierda, por favor. En esta condición de oscuridad es en la que habita, vive el ser humano que está de espalda a Dios, negando constantemente a su Creador y dando como verdad lo que conoce. Es importante aquí señalar que el hombre en esa condición se justifica y comienza los argumentos para resistirse a la verdad de Dios, a la luz del Evangelio, a la verdad absoluta, inmutable, perfecta, que es en Dios. Pero el hombre en esa condición está en una condición de justificación por lo que ve. Y ahí vienen las excusas ante Dios. Dios no existe. Dios no es real. Hay muchas religiones en el mundo. ¿Cuál es la verdad? Todos dicen llegar a Dios. Todos apuntan a que tienen el verdadero conocimiento del Creador. Si es así, entonces yo prefiero mejor no servir a ninguno. Ahí viene la excusa de decir y ver, si ese es el evangelio de ese hermano, esa hermana que estoy viendo, y esa persona comete errores y se comporta de una manera que no es perfecta y que tampoco logrará ser perfecta, entonces yo no quiero ser como fulano, yo no quiero ser como fulana. Si es el evangelio, yo no lo quiero llevar, yo no lo quiero hacer. Si es el evangelio que me impide a mí y me prohíbe gozarme y hacer lo que me plazca, yo no quiero servir ese evangelio. Yo no quiero que nadie diga lo que yo deba de hacer. Yo soy libre y hago lo que me plazca. Esa es su verdad. Y opera bajo esa verdad. Por eso, mis hermanos, que debemos de irnos un poco más allá, porque cuando tú argumentas y comienzas a justificar de por qué él no debe de ver eso, él comienza a argumentarte y a decirte, no, porque tú me dices a mí que yo debo de ser de esta manera, pero tú cumples esto, pero fallas en aquello. O mira, tú me estás diciendo que haga esto, pero ¿para qué? Si hay tantos errores en tal cosa que tú dices que yo debo de hacer.
Y ahí comienza una justificación, y una justificación obviamente porque no ve la verdad, está cegado en oscuridad. Y por eso nosotros debemos de dejar eso a un lado e irnos a la raíz del problema. ¿Qué es lo que produce la oscuridad? ¿Cuál es el problema real de esa condición de oscuridad? ¿Qué es lo que impide que el hombre pueda ver y discernir realmente su condición? Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Cuál es la respuesta de esto? La respuesta de esta condición no es más que el pecado. Es el pecado, y es el pecado de manera personal que el hombre tiene contra su Dios. Eso es lo que no le permite ver ni discernir la realidad en la que se encuentra. Porque vive para el pecado, actúa en pecado. ¿Qué nos dice la palabra acerca de la condición del pecado? Es que el hombre está totalmente de espalda a Dios, destituido de su gloria, destituido de su voluntad, porque ha pecado. Se encuentra alejado de Dios. En esa condición de muerte, de ceguera espiritual, en esa condición no es posible poder ver la luz de su Creador. El hombre solamente tiene un solo destino de conducirse a ciegas, y es caer en el precipicio, porque entiende que va correctamente, pero no está viendo el precipicio que está allá, por la ceguera que lo invade, por la oscuridad en la que está, por la verdad absoluta que él entiende de que es así, y él tiene su verdad absoluta. Y la verdad es que está equivocado. La verdad es que el hombre, por su condición de pecado, está completamente destituido de la gloria de Dios y está constantemente viviendo bajo sus preceptos de pecado, llevándose de la corriente del mundo, viviendo bajo la potestad que opera este mundo, el príncipe de las tinieblas, Satanás, que ha diseñado este sistema para que el hombre no pueda ver esa realidad y que siempre esté de espalda de su Creador. Todo lo que está compuesto en este sistema podrido, corrupto, que va cada vez más en negación de Dios y distorsionar lo que es la verdad, es nuestro diario vivir. Y para nosotros poder estar firmes, aguantar, nosotros debemos de saber cuál es la verdad que nosotros abrazamos y cuál es nuestra verdad en medio de un mundo de mentira. Mis hermanos, ¿qué es el pecado? ¿Por qué hablamos del pecado? ¿Por qué decimos que es la raíz de todo mal? ¿Por qué decimos y hablamos de él? A la luz de la palabra debemos de saber lo que significa el pecado. Primera de Juan 3:14 establece que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Pero qué ley? La ley establecida por Dios. Es decir, todo
todo aquel que se maneja, que vive de espalda a lo que Dios ha dicho, está en pecado. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios está en pecado. Todo aquel que discierne de Dios está en pecado. Por eso en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esa ley establecida por Dios, esa ley que dicta cómo debemos de comportarnos, es muy, pero muy importante. Esa ley que fue dada en el Antiguo Testamento solamente apuntan a la condición del hombre y a resaltar efectivamente la condición en la que el hombre se encuentra. ¿Por qué? Porque hagamos una pregunta. ¿Acaso el hombre es perfecto? Tú me dirás, no. Okay. ¿Acaso el hombre puede llevar y vivir conforme a lo que él entiende y agradar a Dios? ¿O acaso somos más que orgullosos y entendemos que somos personas perfectas, o quizás no somos tan perfectos, pero que somos buenas personas? Y como buenas personas que somos, no necesitamos tener ningún tipo de arrepentimiento. O por la condición en la que nosotros nos encontramos, no tenemos ninguna dependencia o no sentimos ninguna dependencia de Dios, porque lo tenemos todo. Tenemos nuestra vida resuelta. Tenemos dinero, tenemos fama, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Para qué necesitamos de Dios? ¿O por qué yo entonces, estando en esta condición, estoy fallándole o estoy viviendo una vida en pecado? Y eso son justificaciones ante el hombre para con su Creador, para con Dios. Pero es importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios y podamos entender, mis hermanos, un poco más profundo de esta condición en la que el hombre se encuentra. La palabra establece en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Un mandato sencillo. Y nosotros podemos hacer una pregunta: ¿en algún momento tú has violentado ese mandato? Sencillo. ¿Cuál es la respuesta? Seamos sinceros. ¿En algún momento nosotros hemos desobedecido a nuestros padres? ¿En algún momento nosotros hemos deshonrado su nombre? ¿En algún momento nosotros le hemos dado la espalda? Sí, yo no estoy hablando solamente a niños ni a jóvenes, yo estoy hablando de hijos, y todos somos hijos. Sí, en la condición, ese adulto que tú eres, ese maduro que tú eres, sí. ¿Acaso tú has cometido homicidio? No, quizás no. No matarás. Otro mandamiento. Pero algo interesante que dice Juan 3:15 es que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y la pregunta que yo te digo aquí: ¿a veces tú en algún momento has aborrecido a alguien? Entonces, ante Dios, eres homicida. No, pero somos perfectos, estamos bien. El hombre está bien en la condición en la que se encuentra. Otro mandato:
no cometerás adulterio. No, yo soy fiel a mi esposa, a mi esposo. Yo en ningún momento le he engañado. No, para nada. Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mire a su mujer con codicia, mire una mujer con codicia, ya adulteró en ella en su corazón. Entonces no podemos librar de eso. Pero no solamente aquí está dirigido solamente a los hombres, sino también esto también es contra las mujeres, porque también las mujeres pueden mirar con codicia a hombres. ¿O me equivoco? Entonces, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Tú me dirás que no, que eres perfecto. Tú me dirás que no, que tú no criticas a nadie. Tú me dirás que no. Pero seamos sinceros, ¿alguna vez hemos hablado alguna mentira? ¿Hemos calumniado a alguna persona? ¿Hemos puesto las cosas de un tamaño a otro? Nos dicen A y terminamos con el abecedario completo. Y después de la A todo fue inventado. ¿Acaso podemos decirlo? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Quizás tú no has codiciado el burro de tu vecino, ¿verdad? No, porque no, yo no quiero un burro, pero yo quiero su carro. ¿Acaso realmente ha habido en nosotros ese deseo de codiciar lo que no es nuestro? Seamos sinceros. Mis hermanos, la verdad es que si yo sigo mencionando lo que la palabra nos dice de que Dios demanda del hombre, no terminaríamos hoy y en todos estos puntos fuéramos culpables, porque lo somos. Y esa es la situación, y esa es la verdad. Nosotros no somos los buenos de la película. Nosotros debemos de entender de que todos hemos sido pecadores, de que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y no solo esto, mis hermanos, tú me dirás, bueno, quizás yo en los 10 mandamientos soy perfecto en 9, pero solamente tengo una oportunidad de mejor en 1. Bueno, te tengo una respuesta. Santiago establece 2:10, porque el que cumple toda la ley, pero falta solamente en un punto, y es culpable de haberla quebrantado en todo. Es decir, el problema aquí está, mi hermano, es que esto va más de lo que nosotros podemos entender. Nosotros no tenemos para poder gloriarnos de nuestra condición, o el hombre no tiene cómo gloriarse de esta condición, y por eso esto toma más sentido. Toma más sentido, mis hermanos, y apunta a una necesidad de que por esto Dios tuvo que enviar a su Hijo. Por esta condición de que el hombre quebrantó su ley desde el Edén allá, en Eva, Adán, infringieron la ley establecida por Dios. Se generó el pecado en la humanidad y acarrió maldición.
Esa condición de pecado, esa condición es la que nos hace a nosotros completamente dependientes de Dios para poder ser libres mediante Jesús, mediante su fe, mediante lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ahora Juan 3:16 establece la verdad y la proclama a todos, que Dios ha amado, y de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que crea que Él es el Cristo, que Él es el que murió en la cruz del Calvario, que Él fue el que padeció por ti y por mí, y que por su sangre fue que Él nos compró, expió nuestros pecados. Ahora esta verdad tiene más sentido, lo que hemos creído en Él. No nos perderemos, porque dice que no, que se pierda a todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no te juzga en la condición en la que tú estás. Jesús tuvo misericordia de ti y de mí. Y estando en la condición allí en el lodo cenagoso, donde nadie nos quería, donde éramos totalmente destituidos de la gloria de Dios, donde estábamos envueltos en inmundicia, en pecado, en esa condición Dios nos amó y nos rescató de ese lodo cenagoso. Ahora, la pregunta que yo te hago es: ¿acaso nosotros podríamos tener esa misericordia con otros? ¿Acaso cuando una persona comete algún error, alguna situación, somos capaces de actuar bajo misericordia con nuestro prójimo? Y ahí nuevamente sale la altivez del hombre, creyéndose superior al otro. Y ahí viene el menosprecio. Y ahí viene: échate hacia un lado, no quiero que estés conmigo. Y tú, en tu condición, en nuestra condición, siempre vamos a buscar lo mejor entre las personas. Si hay un grupo de personas que están bien sentados, están bien perfumados, bien vestidos, hablan muy bonito, hablan todo bien, y vemos un mendigo que está al lado de ellos, créame que nuestra condición siempre va a ir dirigida hacia las demás personas y vamos a obviar al mendigo. A esa persona que está sucia, que está desnutrida, que huele mal, que se ve horrible, esa persona que nadie quiere, nosotros no nos vamos a acercar a él. Si nos dan a elegir, nosotros vamos a elegir las otras personas. Pero ¿saben qué? La verdad es que Dios fue al encuentro por nosotros. Y ese nosotros, la realidad es que somos ese mendigo que está al lado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Él nos viene y no nos juzga a nosotros. Así que no dejes que nadie te menosprecie. No permitas que nadie te denigre. Tú eres valioso para Dios. Dios te ha escogido a ti para limpiarte, para restaurarte, para cambiar tu historia.
Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis hermanos, hay una consecuencia para el que no acepte el Evangelio, para el que no acepta su condición y para el que no acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La consecuencia, mis hermanos, es una muerte, una separación eterna de Dios. Y este evangelio es anunciado donde en el mundo solamente ve las virtudes positivas de la persona y denigra a las personas que realmente necesitan tener oportunidades. El sistema hace su selección de lo que vale y de lo que no vale. Mas Dios muestra su amor, su eterna misericordia para con nosotros. Aún nosotros en la condición de muerte, en la condición de pecado, Él ha decidido y decidió morir por nosotros en la cruz del Calvario y poder establecer ese camino para poder dirigirnos hacia el Padre. Pero ojo, mis hermanos, la verdad es que aún hay personas que niegan esa oportunidad, que rechazan ser rescatados, porque viven en una realidad, en su verdad, que aún estando en esa condición de mendigo, ellos en su verdad entienden de que ellos no son mendigos, sino que son reyes y princesas, y que tienen todo resuelto, y que no tienen necesidad de nada, y menos de Dios. Por eso, el que no ha creído ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque el hombre en esa condición ama más a sus riquezas, a sus placeres, a los que tiene, y no está dispuesto a dejar todo eso atrás y realmente recibir una vida verdadera, una vida de gozo, una vida real, riquezas verdaderas, perdurables, riquezas que no son corruptibles, que no son banales. No están dispuestos a dejar nada de eso. Y tú que no le has dado tu vida a Cristo, que estás acá, ¿cuáles son las cosas que tú entiendes que tienen más valor que Dios? Déjame decirte que todo lo que está aquí va a pasar, que todo es vano, que tú necesitas reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que no ames más las tinieblas que la luz, que Dios expone nuestra condición es para que podamos entender lo tanto que nosotros le necesitamos a Él. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre en su autosuficiencia es incapaz de recibir una reprensión, porque entiende que es perfecto y que nadie le debe decir lo que él debe de hacer. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Yo quiero que tú te pongas sobre tus pies y puedas entender de que nosotros necesitamos volvernos a Dios, que nosotros necesitamos de Él, que nosotros se nos ha revelado una verdad
y una verdad absoluta, y esa verdad nos lleva a Cristo. Esa verdad nos lleva a nosotros a reconocer al único Dios y verdadero, porque Él no quiere que nosotros padezcamos, que nos perdamos, sino que nosotros podamos acudir y podamos venir a sus pies en arrepentimiento y reconocerle a Él como nuestro único Señor y Salvador, el único capaz de cambiar nuestra historia, el único capaz de cambiar nuestra condición de muerte, de ceguera, y llevarnos a la luz admirable y a una vida fructífera, a una vida en Él completa de gozo y de bendiciones. Eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Acaso habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Acaso habrá alguien que quiera levantar sus manos y quiera decir: Señor, reconozco mis pecados, reconozco que te he mentido, que te he fallado, que dependo de ti, que necesito ser cambiado, que necesito ser restaurado, que necesito venir a tu encuentro? ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador? Solamente tienes que levantar tus manos donde está, y nosotros vamos a orar por ti, porque esta verdad fue revelada a nosotros y somos responsables de poder ministrar y proclamar esa verdad que trastornó a Pablo, esa verdad que trastornó a cada uno de los discípulos, los cuales fueron encomendados a llevar en todo el mundo esta verdad. Y esta verdad es el Evangelio de Cristo. Señor, gracias. Oh Dios, Espíritu Santo de Dios, tú eres que convence de pecado, Señor. Señor, paséate sobre este lugar. Oh Espíritu Santo de Dios, afirma los corazones, afirma nuestros corazones, afirma nuestras vidas. Llévanos, Señor, a la cruz y no nos permita, Señor, que nos movamos. Permítanos estar anclados ante la roca que eres tú, oh Dios. Que esta verdad pueda mantenerse clara en nuestras vidas. Que este sistema no permita de que nos quite esta verdad. Que no se distorsione la verdad que hemos recibido. Tú nos amaste primero, Jesús. Oh, tú nos amaste. Señor, haz tu obra en nosotros, completa tu obra en nosotros, Señor. Mira, nuestros corazones están en tus manos. Permítenos tener esa verdad en nuestra frente cada día y saber, Señor, de dónde tú nos sacaste. Aviva el fuego que hay en nosotros. Fortalece lo que necesita ser fortalecido. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Oh, te amamos, Señor. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló, y ahora puedo ver.
nuestras vidas. Puedes levantar tu mano ahí, orar para que el Señor fortalezca tu fe, que puedas valorar lo que ha hecho, que podamos reconocer de dónde es, que ahora somos partícipes de su gloria. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste. Gracias porque ahora nuestros ojos pueden ver y pueden ver nuestra condición, pueden ver tu gloria del Evangelio. Gracias, Señor. Permítenos, oh Dios, permanecer en esta verdad hasta el fin, oh Dios, hasta que usted pueda venir a buscarnos, o hasta que partamos y que usted pueda resucitarnos aquel día, oh Dios. Vivimos dependiendo de usted. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. Si has sentido el Espíritu Santo en tu corazón y has sentido entregarle tu corazón, no lo retengas más. Levanta tu mano y acepta a Jesús y dile que Él entre a tu vida y que cambie tu historia. Si estás aquí, ha sido con un propósito, y ese propósito es un propósito de salvación, de vida y vida en abundancia. No permitas, no sigas permitiendo que el enemigo, que Satanás, este mundo, te mantenga en su verdad. Hoy conociste una verdad y hoy se afirma una verdad en tu vida, y esa verdad es el Evangelio que ha sido mencionado, ha sido proclamado en esta mañana. No tienes excusas delante de tu Dios. Vuélvete a Él y no sigas de espalda. No sigas de espalda a esta verdad. Iglesia, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios.